Mientras yo luchaba por mi vida en cuidados intensivos, mi familia estaba de fiesta en un resort de playa, gastando mis últimos ahorros. Así que decidí tomar cartas en el asunto. Cuando regresaron, encontraron algo cerca de la casa que los hizo llamarme 73 veces. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en el lugar donde te encuentras ahora. Mis ojos se abrieron de golpe ante una luz blanca y cegadora. El pánico fue lo primero que sentí. ¿Dónde estaba? Unos tubos afilados me raspaban la garganta. Tenía cables pegados al pecho como telarañas. Intenté sentarme, pero sentía el cuerpo como si fuera de otra persona. La habitación daba vueltas. Las máquinas pitaban frenéticamente a mi alrededor. Este no era mi dormitorio en las montañas. Esto era estéril, frío, incorrecto. Me llevé la mano a la garganta, desesperado por quitarme lo que fuera que me estaba ahogando. Mis brazos apenas respondieron. Ayuda, intenté decir, pero solo escapó un silbido. Unos pasos se apresuraron hacia mí. Una mujer con uniforme médico apareció junto a mi cama, con el rostro tranquilo pero alerta. Detrás de ella, más personal médico se agolpaba en el pequeño espacio. «Señor Vargas, está a salvo», dijo, con voz firme. «Soy la doctora Salas. Por favor, no intente quitarse el tubo de oxígeno». ¿A salvo? Yo no estaba a salvo. Estaba atrapado en esta pesadilla mecánica, y no podía recordar cómo había llegado aquí. ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó? Mi voz salió apenas como un susurro. «Señor Vargas, está en el hospital. Tuvo un infarto hace 10 días. Por favor, mantenga la calma. Lo peor ya pasó. 10 días». Las palabras me golpearon como un martillo. 10 días de mi vida, desaparecidos. Miré fijamente a la doctora Salas, buscando mentiras en su rostro, pero solo encontré preocupación profesional. ¿10 días? ¿Dónde está mi hijo Mateo? ¿Por qué no está aquí? La expresión de la doctora Salas cambió ligeramente. Algo parpadeó en sus ojos. Vacilación, quizás incomodidad. Sobre su familia. No los he visto en los últimos días. Ahora mismo es importante que usted descanse. ¿Descansar? ¿Cómo podía descansar cuando mi hijo no estaba aquí? Mateo vivía a solo 20 minutos de distancia. Incluso si el trabajo lo mantenía ocupado, seguramente visitaría a su padre en la unidad de cuidados intensivos, a menos que algo le hubiera pasado a él también. Las máquinas alrededor de mi cama continuaban su sinfonía electrónica. A través de la ventana, podía ver cumbres nevadas en la distancia. La silueta familiar de las montañas, al menos seguía en mi pueblo. La doctora Salas revisó los monitores, tomando notas en una tableta. Sus movimientos eran eficientes, practicados. ¿A cuántos pacientes como yo habría visto? ¿Cuántos ancianos confundidos despertando de pesadillas médicas? Su ritmo cardíaco es fuerte, dijo, volviendo a mirarme. Su cuerpo pasó por un trauma significativo, pero está respondiendo bien al tratamiento. Traté de procesar esta información. Un infarto. A mis 67 años, siempre me había enorgullecido de mi salud. 40 años en las minas me habían mantenido fuerte. Y la jubilación no me había frenado mucho, pero aparentemente, mi cuerpo tenía otros planes. Necesito llamar a Mateo, dije. Sus efectos personales están en la caja fuerte del hospital. En cuanto esté un poco más fuerte, podemos hacer arreglos para que use su teléfono. ¿Efectos personales? Como si ya estuviera muerto. Ese pensamiento me heló más que el aire acondicionado del hospital. Las siguientes horas pasaron en una neblina de pruebas médicas y monitoreo cuidadoso. Las enfermeras iban y venían, revisando mis signos vitales, ajustando medicamentos. Cada vez que alguien entraba en la habitación, esperaba que fuera Mateo. Cada vez, la decepción se asentaba más profundamente en mi pecho. Por la tarde, el pánico inicial se había desvanecido, reemplazado por un tipo diferente de ansiedad. ¿Dónde estaba mi familia? La respuesta evasiva de la doctora Salas me preocupaba. En todos mis años, Mateo nunca había sido del tipo que abandona sus responsabilidades. Incluso de niño, había sido confiable, cumplidor. Quizás no sabía sobre el infarto. Quizás el hospital no había podido contactarlo. Tenía que ser eso.
Observé cómo las sombras de las montañas se alargaban a través de mi ventana, mientras se acercaba el atardecer. Mañana, decidí. Mañana, insistiría en que me devolvieran mi teléfono. Llamaría a Mateo yo mismo. Aclararía este malentendido. El personal de enfermería me preparó para dormir, atenuando las luces y reduciendo el constante parloteo del equipo médico. Pero dormir parecía imposible. 10 días. Había perdido 10 días de mi vida, y mi hijo no aparecía por ningún lado. Algo no estaba bien. 5 días me habían transformado de un inválido a algo parecido a un ser humano otra vez. Podía sentarme sin que el mundo diera vueltas. Mi voz había vuelto a su tono normal y grave, en lugar del raspado susurro que me había avergonzado antes. La doctora Salas entró para su ronda de la tarde, tableta en mano, con la misma sonrisa profesional que me había recibido todos los días desde que desperté. ¿Cómo nos sentimos hoy, señor Vargas? Mucho mejor, dije, y lo decía en serio. La niebla en mi cerebro se había disipado, mis manos estaban firmes, incluso mi apetito había regresado. Aunque la comida del hospital dejaba mucho que desear, ella realizó su examen de rutina, revisando mi pulso, escuchando mi corazón, revisando los monitores que se habían convertido en mis compañeros. Sus expresiones permanecían neutrales, pero yo había aprendido a leer los sutiles signos de satisfacción en sus movimientos. Sus indicadores han mejorado significativamente, señor Vargas. Su corazón se está recuperando bien. Creo que podemos darle el alta en 2 o 3 días. El alivio me inundó. A casa, mi propia cama, mi propia cocina, mi entorno familiar en la casa de montaña que había compartido con Isabel durante 35 años. Esas son noticias maravillosas, doctora. ¿Y mi teléfono? Necesito contactar a mi hijo. Aquí está. La enfermera lo trajo de sus efectos personales. Puede usarlo ahora, pero no se esfuerce demasiado. Me entregó el dispositivo, un teléfono sencillo que Mateo había insistido en que comprara la Navidad pasada. En ese momento me había quejado de la tecnología innecesaria, pero ahora se sentía como un salvavidas al mundo del que había estado aislado durante 15 días. La pantalla se iluminó con mi toque. Batería al 12%, pero funcional. Los iconos de notificación mostraban llamadas perdidas y mensajes, but no quería revisarlos frente a la doctora Salas. Esta conversación con Mateo necesitaba ser privada. Gracias, dije, agarrando el teléfono con cuidado. Usted me ha cuidado excelentemente. Para eso estamos aquí. Su recuperación ha sido notable para alguien de su edad. Siga tomando sus medicamentos según lo prescrito. Visite a su cardiólogo la próxima semana y evite cualquier actividad extenuante. Hizo algunas notas más, luego reunió sus materiales para irse. Doctora Salas, la llamé mientras llegaba a la puerta. ¿Alguien ha llamado preguntando por mí? ¿Ha preguntado por mi condición? Su pausa duró lo suficiente para confirmar lo que había sospechado. La política del hospital requiere que contactemos a los contactos de emergencia, pero respetamos la privacidad del paciente con respecto a la información de visitas. Una no respuesta diplomática, una desviación profesional, pero su significado era lo suficientemente claro. Después de que se fue, me quedé mirando el teléfono en mis manos. 15 días sin hablar con mi hijo. En todos sus 38 años, nunca habíamos pasado tanto tiempo sin contacto. Incluso cuando se mudó a la capital para la universidad, llamaba cada fin de semana. El peso del teléfono pareció aumentar a medida que la tarde se desvanecía hacia el atardecer. Una parte de mí quería marcar de inmediato, escuchar la voz de Mateo y terminar con este misterio. Pero otra parte dudaba, temerosa de lo que podría descubrir a través de mi ventana. Las montañas atrapaban los últimos rayos de sol, pintando las cumbres en tonos dorados y rosados. Pronto comenzarían las horas de visita. Quizás Mateo me sorprendería, entrando por esa puerta con una explicación para su ausencia. Pasaron las horas, no vinieron visitas. Por la noche, había tomado mi decisión. Había esperado lo suficiente, fuera lo que fuera que había mantenido a Mateo alejado. Lo resolveríamos juntos. Eso es lo que hacían las familias. Me acomodé de nuevo en mis almohadas, con el teléfono cargado y listo. Esta noche, después de que el hospital se calmara, llamaría a mi hijo.
El hospital se había acomodado en su ritmo nocturno. Las luces del pasillo se atenuaron a un brillo suave. Las estaciones de enfermería zumbaban con actividad tranquila. Había estado ensayando esta conversación durante horas, imaginando el alivio de Mateo al escuchar mi voz, sus explicaciones por la larga ausencia. Mis manos temblaban ligeramente mientras seleccionaba su número de mis contactos. 15 días, el tiempo más largo que habíamos pasado sin hablar. El teléfono sonó 1, 2 veces. Al tercer timbrazo, su voz familiar respondió. «¿Papá?» La alegría me inundó con esa sola palabra. Estaba a salvo, vivo, disponible. «Mateo, mijo, por fin. ¿Dónde estás? Llevo 15 días sin saber de ti. ¿Por qué no viniste al hospital?» Mi emoción hizo que las palabras se atropellaran. Quería contarle todo, el miedo, la confusión, el personal médico que me había cuidado tan bien. «Mira, papá, no puedo hablar mucho ahora. Valeria y yo estamos en la playa. Tomé algo de dinero de tus ahorros en el sótano para los boletos. ¿Entiendes? Necesitábamos unas vacaciones». Las palabras me golpearon como golpes físicos. En la playa, vacaciones. Mi dinero, ¿qué? ¿En la playa? Hace 15 días estaba muriéndome en cuidados intensivos y tú te ibas de vacaciones. Los sonidos de fondo se filtraron a través de la conexión telefónica. Olas del mar, música lejana, quizás cumbia o algo tropical. El ambiente despreocupado de un resort. Mientras yo había estado luchando por mi vida, conectado a máquinas, preguntándome si sobreviviría otro día. No seas tan dramático. Papá, puedes ver que estás vivo. Mira. Las llamadas internacionales son caras desde aquí. Hablamos cuando volvamos en una semana. La línea quedó muerta. Me quedé mirando el teléfono, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Los alegres sonidos del resort aún resonaban en mi memoria. Olas rompiendo en las playas mientras yo había luchado por respirar a través de tubos. Mi dinero. Me había robado mi dinero. El fondo de emergencia que había guardado en el sótano, ahorrado de décadas de trabajo en la mina, reservado para emergencias reales, facturas médicas, reparaciones del hogar, gastos del final de la vida, dinero que había planeado dejarle algún día cuando ya no lo necesitara. Lo había tomado para unas vacaciones mientras su padre yacía inconsciente en cuidados intensivos. El teléfono temblaba en mi mano. 15 días preguntándome dónde estaba, si algo terrible le había pasado. 15 días de enfermeras preguntando por la familia, doctores haciendo preguntas amables sobre visitas, la vergüenza de ser el paciente que nadie venía a ver, todo mientras Mateo bebía tragos tropicales y su esposa publicaba fotos en redes sociales desde el paraíso. Mi monitor cardíaco comenzó a pitar más rápido, respondiendo a la oleada de emociones que no podía controlar. La traición dolía más que cualquier dolor físico que hubiera soportado. Este no era el hijo que había criado. El chico que me había ayudado durante el cáncer de Isabel, que llamaba cada fin de semana desde la universidad. Este era un extraño que le había robado a su padre moribundo. Las montañas fuera de mi ventana se veían diferentes ahora, más oscuras, más amenazantes. Las cumbres familiares que me habían consolado durante 67 años ahora parecían muros de prisión, atrapándome con este horrible conocimiento. Mateo regresaría en una semana, esperando que todo fuera normal, esperando que su padre entendiera, perdonara, pretendiera que 15 días de abandono durante una emergencia médica era un comportamiento aceptable. Pero algo había cambiado en mí durante esa llamada telefónica. Algo fundamental se había movido, como placas tectónicas bajo las montañas. No era el mismo hombre que había colapsado con un infarto hacía 15 días. El tono demarcado zumbaba en mi oído mucho después de que Mateo hubiera colgado. Sostuve el teléfono contra mi pecho, sintiendo mi corazón latir contra la carcasa de plástico. Las máquinas a mi alrededor continuaban su sinfonía electrónica, pero todo lo demás se había quedado en silencio. 15 días. 15 días luché por mi vida, y él ni siquiera llamó para saber si estaba vivo. En lugar de eso, fue a mis ahorros y se fue a divertirse. Dejé el teléfono en la mesita de noche con manos temblorosas. La habitación del hospital se sentía más pequeña ahora, las paredes presionando más cerca. A través de la ventana,
Las cumbres de las montañas de mi pueblo se erguían como centinelas silenciosos contra el cielo lleno de estrellas. Dormir era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, oía las olas del mar en el fondo de la voz de Mateo, casual, despectiva, como si hablara con una molestia en lugar de con el padre que lo había criado solo después de que Isabel muriera. La noche se alargó interminablemente. Las enfermeras hacían sus rondas, revisando monitores, ajustando los goteos intravenosos. Fingí dormir, pero mi mente corría a través de 30 años de recuerdos. 30 años que había estado sacándolo de problemas. Cuando lo despidieron del concesionario de autos, pagué 3 meses de su hipoteca. Cuando se gastó el aguinaldo en bebida, le di dinero para los servicios públicos para que Valeria no lo dejara. Cada crisis, cada error, cada mala decisión, yo lo había permitido todo. El patrón era tan claro ahora. Mateo llamaba con una historia triste. Yo firmaba un cheque. Y él desaparecía hasta la próxima crisis. Isabel solía advertirme sobre eso antes de fallecer. Lo estás volviendo débil, Arturo solía decir. Un hombre necesita enfrentar las consecuencias. Pero yo no había escuchado. Había seguido rescatándolo. Seguía creyendo que eventualmente maduraría y se volvería responsable. Ahora entendía la verdad. Me veía como un cajero automático. Un plan de respaldo. Alguien que siempre estaría allí para limpiar sus desastres mientras él vivía su vida despreocupada. Bueno, no más. La ira creció lentamente durante la noche, transformándose de dolor en algo más frío, más calculador. Para cuando la luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de las cumbres de las montañas, había tomado mi decisión. No. Basta de ser un tonto. Si quiere jugar juegos de adultos, obtendrá consecuencias de adultos. Una enfermera entró para el cambio de turno de la mañana, revisando mis signos vitales con eficiencia practicada. ¿Cómo nos sentimos hoy, señor Vargas? Listo para irme a casa, dije. Y lo estaba. No a la misma casa que Mateo esperaba encontrar cuando regresara de sus vacaciones robadas. No al mismo padre que siempre había estado allí para sacarlo de apuros. Estaba listo para enseñarle a mi hijo cómo eran las verdaderas consecuencias. El examen final de la doctora Salas confirmó lo que ya sabía. Mi cuerpo se había curado lo suficiente como para funcionar fuera de estas paredes estériles. Los papeles del alta se sintieron simbólicos mientras firmaba cada página con manos firmes. Recuerde, señor Vargas, nada de actividad extenuante durante al menos 2 semanas. Tome sus medicamentos exactamente como se le prescribió. Y llame de inmediato si experimenta dolor en el pecho o dificultad para respirar. Asentí, guardando los frascos de pastillas y las hojas de instrucciones. Mis pocas pertenencias personales cabían en una pequeña bolsa. Billetera, teléfono. La ropa que había usado hacía 17 días cuando la ambulancia me trajo aquí. El viaje en taxi por las calles familiares de mi pueblo se sintió surrealista. Todo se veía exactamente igual, pero lo estaba viendo a través de ojos diferentes. Las montañas, los bosques de pinos, el encanto del pequeño pueblo, todo pertenecía a una vida que había vivido antes de entender lo que mi propio hijo pensaba de mí. 20 minutos después, nos detuvimos en la entrada de la casa número 2847 de la calle Robles, la casa que había compartido con Isabel, donde había criado a Mateo, donde había planeado pasar mis años restantes en paz. La llave aún funcionaba. La puerta principal se abrió al silencio. Adentro, la evidencia de su partida apresurada estaba esparcida por las habitaciones. Platos sucios en el fregadero. El maquillaje de Valeria esparcido por el mostrador del baño. La ropa de trabajo de Mateo colgada sobre la silla del dormitorio. Se habían ido con prisa, ansiosos por tomar su vuelo al paraíso. Las escaleras del sótano crujieron bajo mi peso, mientras descendía para comprobar el daño. Detrás del calentador de agua, donde había guardado mi fondo de emergencia durante 15 años. La tabla suelta del piso había sido levantada descuidadamente. La caja de metal que había contenido $8,000 en efectivo estaba vacía, arrojada a un lado como basura. $8,000. Mi plan de respaldo para emergencias médicas, reparaciones del hogar, gastos funerarios, desaparecidos. Pero mientras estaba de pie en ese sótano violado, sucedió algo inesperado. En lugar de desesperación, sentí alivio,
claridad. Durante 30 años, me había preguntado si estaba siendo demasiado duro en mis juicios sobre Mateo. Quizás realmente lo estaba intentando. Quizás los fracasos no eran del todo culpa suya. Quizás esperaba demasiado. Ahora lo sabía mejor. Subí las escaleras y encontré la tarjeta de presentación de Javier Rivas en el cajón de la cocina. Javier había manejado el papeleo cuando Isabel y yo compramos esta casa hace 30 años. Se había forjado una sólida reputación en el mercado inmobiliario del pueblo. Mis dedos estaban firmes mientras marcaba su número. Inmobiliaria Rivas. Habla Javier. Javier, habla Arturo Vargas. Necesito vender urgentemente la casa de la calle Robles lo más rápido posible. Una pausa. Arturo, acabas de salir del hospital. Quizás deberías descansar primero. Pensar todo bien. No, Javier. Necesito compradores inversores. Efectivo. Un trato de máxima velocidad. ¿Tienes clientes así? Bueno, sí. Hay varios. Pero esta es una decisión seria, Arturo. ¿Estás seguro? Más que seguro. ¿Podemos empezar mañana? Otra pausa. Los instintos profesionales de Javier estaban en guerra con su preocupación por mi salud. Si estás seguro, sí. Tengo 3 inversores que podrían estar interesados. Las propiedades en tu vecindario se han estado vendiendo bien. Pero Arturo, esta es tu casa familiar. ¿Lo has discutido con Mateo? Mateo está de viaje. Estoy manejando esto yo mismo. Está bien, entonces. Haré algunas llamadas esta noche. Programaré visitas para principios de la próxima semana. Necesitarás tener el lugar luciendo lo mejor posible. Después de colgar, me senté en la vieja silla de Isabel y miré alrededor de nuestra sala de estar. Para cuando Mateo regresara de sus vacaciones, esta casa pertenecería a otra persona. La casa de su infancia, su herencia, su red de seguridad. Desaparecida, igual que mis $8,000. Igual que 15 días de mi vida mientras luchaba por sobrevivir. Me di cuenta de que algunas lecciones solo se podían aprender por las malas. El zumbido agudo del despertador me sacó de un sueño inquieto a las 6 de la mañana. Mi primera noche de regreso en mi propia cama había sido agitada, interrumpida por dolores en el pecho y el peso de lo que había puesto en marcha. Pero cuando me senté y miré alrededor del dormitorio que había compartido con Isabel durante décadas, la determinación reemplazó la incomodidad. 4 días hasta que Mateo regresara. 3 días para prepararme para las visitas de los inversores de Javier. El teléfono sonó mientras terminaba mi café de la mañana. Arturo, ¿cómo van las cosas con la preparación? La voz de Javier transmitía preocupación profesional. Examiné la sala de estar con ojos críticos. Polvo en la repisa de la chimenea, marcas de rozaduras en los pisos de madera. El desgaste general que se acumula cuando una casa se convierte solo en un lugar para comer y dormir en lugar de un hogar. Casi listo. ¿Cuándo es la primera visita? Mañana después del almuerzo. ¿Estás seguro de que todo está listo? Suenas cansado. Estaba cansado. El esfuerzo físico de ayer, limpiando, organizando, haciendo la casa presentable, había forzado mi corazón en recuperación más de lo que la doctora Salas aprobaría. Pero el tiempo se estaba acabando. Todo está bajo control, Javier. Lo principal es la velocidad. Después de colgar, me puse a trabajar. La sala de estar fue lo primero. Moví muebles para aspirar debajo. Limpié cada superficie. Retoqué las marcas de rozaduras con pintura que encontré en el garaje. Me dolía el pecho después de 20 minutos, lo que me obligó a descansar en el sofá hasta que pasó la incomodidad. Pero seguí adelante. La cocina requirió más esfuerzo. Años de cocinar como soltero habían dejado manchas de grasa que había dejado de notar. Las froté metódicamente. Reemplacé la bombilla quemada sobre el fregadero. Apreté la manija suelta del gabinete que había molestado a Isabel durante años. Para el mediodía, mi camisa estaba empapada de sudor, y mis manos temblaban por el esfuerzo. La falta de aliento me preocupaba, pero no lo suficiente como para detenerme. El baño fue lo siguiente. Reemplacé los azulejos rotos alrededor de la bañera. Rellené las juntas de los que estaban sueltos. Instalé una nueva alcachofa de ducha. Reparaciones simples que había estado posponiendo durante meses se convirtieron en necesidades urgentes. Cada tarea empujaba mis límites físicos un poco más lejos.
Cada reparación completada traía una satisfacción que me sorprendió por su intensidad. Esto no era solo preparación de la casa. Esto era borrar. Estaba eliminando sistemáticamente cada rastro de la vida que Mateo esperaba heredar. Cada mejora hacía la casa más atractiva para los compradores. Más probable que se vendiera rápidamente por dinero en efectivo. La tarde trajo una llamada de Javier con actualizaciones sobre los inversores interesados. 3 prospectos sólidos. Todos compradores en efectivo que buscaban propiedades de alquiler en el creciente mercado del pueblo. La primera visita está programada para las 2 de la tarde de mañana, dijo. Has hecho un buen trabajo, Arturo. La casa se ve bien. Por la noche, me dolía todo el cuerpo. Pero la transformación era notable. La casa se veía mejor de lo que había estado en años. Limpia, reparada, lista para nuevos dueños. Me senté en la silla de Isabel con un vaso de agua y mis medicamentos de la noche, contemplando lo que podría ser mi última noche en esta casa. Mañana, si las cosas salían bien, aceptaría una oferta. Para el fin de semana, Mateo regresaría de sus vacaciones para encontrar su herencia vendida. El pensamiento debería haber traído arrepentimiento. En cambio, sentí solo una fría satisfacción. Algunos puentes necesitaban ser quemados por completo. El sedán de Javier entró en mi camino de entrada exactamente a las 2 en punto, seguido por un elegante auto de lujo con placas de la capital. A través de la ventana de mi cocina, observé a una mujer con un traje caro salir del asiento del pasajero. Pulcra, profesional, llevando un portafolio de cuero que probablemente costaba más que mi pensión mensual. Mi estómago se contrajo. Todo dependía de la próxima hora. Arturo, te presento a Laura Benítez, dijo Javier mientras abría la puerta principal. Se especializa en propiedades de inversión residencial en toda la región. El apretón de manos de Laura fue firme, profesional. Sus ojos inmediatamente comenzaron a catalogar detalles. La pintura fresca en la barandilla del porche, el nuevo tapete de bienvenida, las relucientes ventanas delanteras que había pasado la mañana de ayer limpiando. Encantadora ubicación, dijo, aunque su tono sugería que ya estaba calculando el potencial de ingresos por alquiler en lugar de apreciar las vistas a la montaña. El recorrido comenzó en la sala de estar. Había arreglado los muebles para maximizar el espacio, eliminado las fotos familiares que podrían hacer que la casa se sintiera demasiado personal para la visión de un inversor. Laura tomó notas en su tableta, midiendo habitaciones con un dispositivo láser, revisando el estado de los pisos de madera que había pasado 2 días restaurando. Roble original en toda la casa, resaltó Javier. Arturo ha mantenido este lugar de maravilla. Laura asintió distraídamente, pasando el dedo por los alféizares de las ventanas que había fregado hasta dejarlos limpios, probando el ventilador de techo que había reparado, abriendo y cerrando las puertas del armario que había vuelto a colgar correctamente. Todo lo que había forzado a mi cuerpo en recuperación a lograr durante los últimos 3 días. En la cocina, examinó los accesorios actualizados. Los nuevos azulejos del salpicadero que había instalado a pesar del dolor en el pecho. Los electrodomésticos impecables. Su expresión permaneció neutral, profesional. La estructura es sólida, admitió, revisando la presión del agua en el fregadero. Pero el mercado ha estado difícil últimamente. Mi ritmo cardíaco aumentó, aunque no sabía si por ansiedad o por esfuerzo físico. La inspección del sótano me preocupaba más. Aquí era donde Mateo había saqueado mis ahorros, donde la evidencia de su traición vivía en las tablas del piso arrancadas que había reparado. Laura simplemente tomó nota del estado de la caldera, las actualizaciones del panel eléctrico, los muros secos de los cimientos. De vuelta arriba, se acomodó en la silla de Isabel, mi silla de pensar, y abrió su portafolio. La casa está en condiciones decentes, pero su precio no coincide con el mercado actual. Puedo ofrecer un 40% menos. El número me golpeó como un golpe físico. ¿40%? Eso no era negociación, era insultante. Eso es demasiado bajo para una casa así. Laura se encogió de hombros, cerrando su portafolio con un chasquido. Entonces, busque otro comprador. Buena suerte. Estaba de pie, estrechando la mano de Javier, caminando hacia su auto de lujo antes de que pudiera procesar completamente el rechazo. Profesional, eficiente,
completamente indiferente a la desesperación que probablemente había sentido, pero que eligió explotar. Javier se quedó después de su partida, con el rostro arrugado por la preocupación. Arturo, no te desanimes. Esto es normal en la primera visita. Mañana intentaremos con otro cliente. Mañana. Mateo regresaría mañana por la noche, esperando encontrar la casa de su infancia, esperándolo como una red de seguridad de la que podría seguir abusando indefinidamente. En cambio, encontraría ¿qué? ¿Un padre que había fracasado incluso en vender la casa que había amenazado con vender? ¿Quién es el próximo cliente? Logré decir. Miguel Torres. Un tipo diferente de inversor. Más razonable. Menos depredador. Aprecia la calidad por encima de las ganancias rápidas. Después de que Javier se fue, me senté en mi silla de pensar y miré las cumbres de las montañas, visibles a través de las ventanas que había limpiado con mis propias manos. 40% menos. El insulto dolía casi tanto como el fracaso práctico. Pero aún no había terminado. El silencio se sintió más pesado después de la partida de Javier. Permanecí en la silla de Isabel, viendo las sombras de la tarde extenderse por los pisos que había pulido, hasta que mi espalda gritaba en protesta. 40%. El número seguía resonando en mi mente como una burla. Mateo regresaría mañana por la noche. 24 horas para salvar un plan que me había costado todo lo que me quedaba. La casa a mi alrededor se sentía diferente ahora. No como un hogar que me estaba preparando para vender, sino como una fortaleza sitiada. Cada mejora que había hecho, cada hora de trabajo doloroso, cada compromiso con las limitaciones de mi corazón en recuperación, todo rechazado con indiferencia casual. Pero Laura Benítez me había enseñado algo valioso, me había mostrado la diferencia entre lo que yo quería y lo que el mercado soportaría, entre la justicia y la venganza, entre el principio y la practicidad. El teléfono se sintió pesado en mis manos mientras marcaba el número de Javier. Javier, necesito resultados mañana. Estoy dispuesto a bajar el precio en un 20%. Una pausa. Podía oírlo recalcular, reevaluar el valor de la propiedad a la luz de mi nueva flexibilidad. Eso es mucho más realista. Tengo un inversor que busca exactamente este tipo de propiedad. Puede pagar en efectivo. Efectivo. La palabra mágica que hacía todo lo demás negociable. El efectivo es perfecto. ¿Cuándo puede verla? Mañana por la mañana. Arturo, ¿por qué tanta urgencia? ¿Qué pasó? La pregunta que había estado temiendo. Javier era demasiado inteligente, demasiado experimentado para no sentir la desesperación detrás de mi repentina disposición a ceder. Pero algunas verdades eran demasiado complicadas. Demasiado personales para las relaciones profesionales. Razones personales. Javier, solo confía en mí. Otra pausa. En el silencio, podía oírlo sopesar su curiosidad contra su respeto por la privacidad del cliente. La discreción profesional ganó. Está bien entonces. Miguel Torres. 9 de la mañana en punto. Está serio acerca de expandir su cartera de alquileres en las comunidades de montaña. Después de colgar, caminé por la casa una vez más, viéndola ahora con ojos diferentes, no como el hogar familiar donde había criado a Mateo, donde Isabel y yo habíamos construido 30 años de recuerdos, ni siquiera como la herencia que Mateo asumía que siempre estaría esperando su próxima crisis. La vi como una mercancía, una herramienta, algo para ser intercambiado por la satisfacción de ver a mi hijo aprender lo que realmente significaban las consecuencias. La cocina donde Isabel le había enseñado a Mateo a hacer panqueques los domingos por la mañana. La sala de estar donde lo habíamos visto graduarse de la secundaria, en ceremonias televisadas durante la pandemia. El sótano donde se había escondido durante las tormentas eléctricas cuando era niño, para luego regresar como un hombre a robarle a su padre inconsciente. Cada habitación contaba la historia de oportunidades desperdiciadas, lecciones no aprendidas, bondad transformada en debilidad. Mañana por la mañana, Miguel Torres caminaría por estas habitaciones y vería potencial de ingresos por alquiler, costos de mantenimiento, retorno de la inversión, números en una hoja de cálculo en lugar de recuerdos en cada superficie. Para mañana por la noche, Mateo regresaría de sus vacaciones robadas para encontrar su red de seguridad desaparecida.
sin casa familiar que hipotecar para su próxima crisis, sin padre anciano que lo sacara de su próxima mala decisión. Solo consecuencias. Me preparé una cena sencilla y tomé mis medicamentos de la noche, tratando de ignorar la opresión en el pecho que no tenía nada que ver con mi condición cardíaca. Mañana traería la salvación o el fracaso total. De cualquier manera, sabría dónde estaba parado. Afuera, las montañas se recortaban contra un cielo que oscurecía, tan permanentes e inamovibles como la resolución que había reemplazado la debilidad con la que Mateo había contado durante 38 años. Dormir había sido imposible. Había pasado la noche alternando entre la silla de Isabel y la ventana de la cocina, atento a los faros que pudieran indicar el regreso temprano de Mateo. Cada sonido, el viento entre los pinos, el tráfico distante, la casa asentándose, hacía que mi pulso se acelerara. Al amanecer, el agotamiento y la anticipación se habían fusionado en una extraña claridad. Este era el día en que todo cambiaba, de una forma u otra. A las 8:30, me posicioné en la ventana delantera y observé cómo se acercaba el sedán de Javier, seguido por una modesta camioneta con un portaesquís, un práctico auto de montaña para un inversor práctico. Miguel Torres no se parecía en nada a Laura Benítez, de unos 40 y tantos años, vestido con vaqueros y una chaqueta de lana, llevando un maletín de cuero gastado en lugar de un portafolio caro. Cuando me estrechó la mano, su agarre transmitió interés genuino en lugar de cálculo depredador. «Hermosa propiedad», dijo, examinando las vistas a la montaña antes incluso de entrar a la casa. «Estas elevaciones mantienen el valor mejor que las comunidades de menor altitud». El recorrido procedió de manera diferente a la inspección clínica de ayer. Miguel hizo preguntas sobre el vecindario, la historia de la casa, los requisitos de mantenimiento en invierno. Examinó las mismas características que Laura había descartado, pero con aprecio por la calidad en lugar de centrarse en la inversión mínima. «Usted ha mantenido bien este lugar», observó, pasando la mano por la barandilla que había lijado y teñido. La artesanía original como esta es rara en las construcciones más nuevas. En la cocina, probó las puertas de los gabinetes, verificó la funcionalidad de la estufa, examinó las conexiones de plomería que había apretado. Sus movimientos sugerían a alguien que entendía tanto de construcción como de gestión de propiedades de alquiler. «La distribución funciona bien para familias», señaló. «Las comunidades de montaña necesitan más opciones de alquiler de calidad». La inspección del sótano transcurrió sin problemas. Miguel se centró en los sistemas mecánicos, la capacidad de almacenamiento y la solidez estructural en lugar de buscar fallas para explotar en las negociaciones. De vuelta en la sala de estar, se acomodó en el sofá y abrió su maletín, no para buscar documentos, sino una calculadora y un cuaderno de medidas lleno de observaciones escritas a mano. «Me gusta la casa. La ubicación es excelente. La condición también es decente. Puedo pagar en efectivo, pero reduzcamos el precio otro 10%. 10%. Razonable. Justo. Incluso. ¿Es su oferta final?» «Final. Y puedo cerrar el trato para el final de la semana». Final de la semana. Mateo regresaría esta noche para encontrar su herencia ya vendida, el papeleo en marcha, su red de seguridad legalmente disuelta. «Trato hecho. Javier, prepara los documentos». El rostro de Miguel se iluminó con genuina satisfacción, no el frío triunfo de alguien que había explotado la desesperación, sino el placer de una transacción justa que beneficiaba a todos los involucrados. «Excelente. Mañana comenzaremos el papeleo». El apretón de manos se sintió como un final y un comienzo simultáneamente. Javier sonreía con alivio profesional, ya tomando notas sobre compañías de títulos y fechas de cierre. Después de que se fueron, me quedé en el centro de mi sala de estar, que pronto sería la propiedad de alquiler de Miguel Torres, y sentí algo que no había experimentado desde la llamada telefónica de Mateo desde el resort. Completa satisfacción. No la amarga satisfacción de la venganza, sino el contentamiento más profundo de un plan ejecutado con éxito a pesar de los obstáculos. Me había adaptado cuando la rigidez habría fallado. Había cedido cuando la terquedad me habría costado todo. Lo más importante, había demostrado tanto a mí mismo como a Mateo que este anciano aún tenía colmillos cuando se le presionaba demasiado.
La tarde se extendía por delante como un regalo, horas para saborear la anticipación antes de la confrontación que remodelaría nuestra relación permanentemente. Mateo llegaría esperando al mismo padre débil que siempre había estado allí para limpiar sus desastres. En lugar de eso, encontraría a un extraño que había aprendido la diferencia entre la bondad y la estupidez. La oficina de Javier olía a café recién hecho y sillas de cuero, el aroma de tratos exitosos y clientes satisfechos. Llegué temprano, llevando una carpeta con mis documentos de identificación e información bancaria, listo para transformar las promesas en realidad legal. Todos los documentos están listos. Mañana firmaremos el acuerdo principal. Javier extendió los papeles preliminares sobre su pulido escritorio, señalando las líneas de firma con precisión profesional. Cada página representaba otro clavo en el ataúd de las suposiciones de Mateo sobre la seguridad heredada. Excelente, y recibiré el efectivo de inmediato. Sí, el comprador traerá un cheque de gerencia. Firmé cada documento con manos firmes, mi firma fluyendo tan suavemente como lo había hecho hace 30 años. Cuando Isabel y yo compramos esta casa por primera vez, un círculo completo, excepto que esta vez estaba eligiendo la libertad sobre la obligación familiar. Los siguientes 2 días se mezclaron en una preparación sistemática, habitación por habitación. Empaqué las pertenencias de Mateo y Valeria con metódica eficiencia. Su ropa, su colección de maquillaje, sus palos de golf, sus fotografías compartidas de tiempos más felices. Cada caja contaba la historia de una vida vivida descuidadamente, asumiendo que alguien más siempre limpiaría el desorden. Ropa de diseñador comprada a crédito. Electrónicos caros comprados durante crisis financieras que yo había resuelto con mi chequera. Fotos de boda donde sonreían como personas que nunca habían enfrentado consecuencias reales. El trabajo físico llevó mi corazón en recuperación a sus límites, pero el desapego emocional me mantuvo en movimiento. Ya no eran tesoros familiares, eran solo objetos pertenecientes a extraños que le habían robado a su padre moribundo. Para el 30 de marzo, había cargado mi camioneta 3 veces, transportando todo a almacenes seguros en el lado industrial de la ciudad. El lugar parecía exactamente adecuado para este propósito. Anónimo, eficiente, olvidable. Necesito una unidad de almacenamiento a corto plazo, le dije al empleado, un joven aburrido que apenas levantó la vista de su pantalla. ¿Por cuántos meses? Por un período indefinido, pagaré 1 año por adelantado. Los pagos en efectivo simplificaban todo. Sin verificaciones de crédito, sin referencias, papeleo mínimo. La unidad número 47 se convirtió en el hogar temporal de la vida de Mateo, accesible con una llave que escondería debajo del tapete de la entrada, como estaba planeado. Cargar las últimas cajas en ese estéril espacio de concreto se sintió ceremonial. Fotos de la infancia mezcladas con fracasos de adultos. Trofeos del equipo de fútbol infantil junto a estados de cuenta de tarjetas de crédito impagas. La arqueología de un hombre que nunca aprendió a valerse por sí mismo. Cerré con llave la unidad número 47 y guardé la llave, sabiendo que Mateo la encontraría eventualmente cuando la desesperación lo obligara a leer mis instrucciones. Mi propia mudanza tomó menos de 1 hora. 2 maletas de ropa, una caja de las joyas de Isabel y las herramientas de minería de mi padre. Todo lo demás podía quedarse con la casa. Dejaría que Miguel Torres se encargara de los muebles y electrodomésticos. El camión de mudanzas que había alquilado estaba cargado y listo afuera de la casa vacía. Mañana, después de firmar los papeles finales, conduciría al pequeño apartamento que había alquilado en Villaverde, un lugar donde Mateo nunca pensaría en buscar, en un pueblo donde nadie conocía nuestra historia familiar. De pie en la entrada de la casa donde había criado a mi hijo, no sentí tristeza, solo la satisfacción de un trabajo bien hecho y la justicia debidamente servida. Algunas lecciones requerían la destrucción completa de los viejos patrones antes de que pudiera comenzar un nuevo crecimiento. La mañana se sintió diferente, fresca con posibilidades en lugar de pesada con obligaciones. Llegué a la oficina de Javier llevando las llaves de la casa número 2847 de la calle Robles por última vez, listo para firmar la renuncia a 30 años de historia familiar sin mirar atrás. Miguel Torres se sentó frente a mí en la mesa de conferencias, con su cheque de gerencia ya preparado y esperando.
La cantidad era exactamente la que habíamos acordado, suficiente para asegurar mi independencia y probar mi punto sin dejarme rico. Eso es todo, Arturo. La casa está oficialmente vendida. El tono ceremonial de Javier transmitía genuina satisfacción. Se había ganado su comisión a través de la competencia profesional, ayudando a un cliente a alcanzar metas que no entendía completamente, pero que respetaba lo suficiente como para no cuestionar. Gracias por todo, Javier. Ayudaste tremendamente. La gratitud era real. Sin la experiencia y discreción de Javier, este plan habría permanecido solo como la fantasía de un viejo enojado en lugar de justicia ejecutada. ¿Qué harás ahora? ¿A dónde te mudarás? La curiosidad de Javier era natural, profesional. En 30 años de conocerme, probablemente nunca me había visto hacer un cambio de vida tan dramático. Tengo un plan. No te preocupes. El misterio servía mejor a mis propósitos que la explicación. Cuantas menos personas supieran mi nueva dirección, mejor aprendería Mateo a aceptar las consecuencias permanentes. La visita al banco tomó más tiempo de lo esperado. Convertir un gran cheque de gerencia en efectivo levantó sospechas y requirió identificación adicional. Pero para el mediodía, salí con suficientes billetes para financiar mi nueva vida cómodamente. La casa me esperaba, completamente vacía excepto por la nota que había estado componiendo mentalmente durante días. Había escrito y reescrito las palabras en mi mente, elaborando cada oración para entregar el máximo impacto mientras mantenía la dignidad. La mesa de la cocina, el lugar favorito de Isabel para conversaciones serias, parecía el lugar adecuado para mi comunicación final con Mateo. Me senté con un bloc de notas legal y comencé a escribir con letra cuidadosa. Mateo, cuando leas esto, la casa ya ha sido vendida. Tus pertenencias están en la unidad de almacenamiento número 47, en Almacenes Seguros. La llave está debajo del tapete de la entrada. No intentes encontrarme. Es inútil. Durante 30 años, he sido tu red de seguridad. Cada crisis financiera, cada mala decisión, cada consecuencia que no podías enfrentar solo. Yo estaba allí con mi chequera y mi paciencia. Cuando te despidieron, pagué tu hipoteca. Cuando te gastaste el aguinaldo en bebida, cubrí tus servicios públicos. Cuando necesitaste dinero para vacaciones, te serviste de mi fondo de emergencia mientras yo yacía inconsciente en cuidados intensivos. 15 días luché por mi vida en esa habitación de hospital. 15 días preguntándome si sobreviviría para ver a mi familia de nuevo. Mientras yo luchaba por respirar a través de tubos y máquinas, tú estabas bebiendo tragos tropicales con dinero robado a tu padre moribundo. Me llamaste dramático por oponerme a tu robo y abandono. Me colgaste el teléfono porque las llamadas internacionales eran caras. Trataste mi experiencia cercana a la muerte como un inconveniente para tu agenda de vacaciones. Ahora entenderás lo que significa no tener red de seguridad. Ni padre que te saque de apuros. Ni casa familiar que hipotecar para tu próxima crisis. Tienes 38 años. Es hora de que aprendas a enfrentar las consecuencias como un adulto. No me contactes. No me busques. No esperes reconciliación o perdón. Esto no es crueldad. Es educación. La escuela de la vida ha abierto oficialmente sus puertas. Y la matrícula es todo lo que dabas por sentado. Tu madre estaría avergonzada de en lo que te has convertido. Estoy avergonzado de haberlo permitido durante tanto tiempo. Aprende a valerte por ti mismo, Mateo. Nunca es demasiado tarde para convertirte en el hombre que esperaba que fueras. Lo firmé simplemente, Arturo Vargas, y lo dejé apoyado contra el azucarero, donde Mateo definitivamente lo vería. Caminando por las habitaciones vacías una última vez, sentí solo alivio. No había fantasmas de cenas familiares o mañanas de Navidad acechando estas paredes desnudas. Solo el eco de mis pasos moviéndose hacia un futuro construido sobre el autorrespeto en lugar de la obligación familiar. La puerta principal se cerró detrás de mí con un clic satisfactorio. La luz del sol entrando por ventanas desconocidas me despertó al amanecer. Por un momento, olvidé dónde estaba. El techo era diferente. Los sonidos fuera de mi dormitorio eran nuevos. Entonces la memoria volvió, trayendo satisfacción en lugar de confusión. Era libre. Mi nuevo apartamento en Villaverde era modesto pero suficiente. 2 dormitorios,
Una cocina pequeña. Vistas a la montaña desde la ventana de la sala. Todo lo que un hombre de 67 años necesitaba para vivir cómodamente sin el peso del drama familiar presionando sobre sus hombros. El café sabía diferente aquí. Mejor. De alguna manera. El simple placer de la rutina matutina sin preguntarme cuándo llegaría la próxima crisis, cuando la próxima llamada telefónica desesperada interrumpiría mi paz. Exactamente a las 9:30, mi teléfono comenzó a vibrar. La pantalla mostraba el nombre y número de Mateo, seguido inmediatamente por otra llamada. Luego otra. Dejé que todas se fueran al buzón de voz, observando cómo el contador de llamadas perdidas subía con fascinación científica. Para el mediodía, el número había llegado a 73. 73 llamadas. Supongo que finalmente entienden lo que significa quedarse sin nada. Revisé el registro de llamadas. Notando la progresión de las marcas de tiempo, las primeras llamadas llegaron con 20 minutos de diferencia. Probablemente Mateo probando el teléfono de la casa, luego mi celular, luego volviendo a llamar casualmente. Para la segunda hora, el intervalo se acortó a 5 minutos. Para la cuarta hora, desesperación constante. Los mensajes de voz pintaban un cuadro predecible sin necesidad de escucharlos. Podía imaginar la voz de Mateo progresando de la confusión a la ira, al pánico y a la súplica. Valeria probablemente agarrando el teléfono para agregar su propia marca de indignación titulada. Nada de eso importaba ya. Ahora saben lo que se siente al volver a casa y no encontrar nada. Como yo encontré una habitación de hospital vacía mientras ellos se divertían con mi dinero. A través de la ventana de mi nueva sala, las montañas se veían exactamente iguales a como se veían desde mi antigua casa. Eternas, inmutables, indiferentes al drama humano. Las montañas habían visto a Isabel y a mí construir nuestra vida juntos. Habían sido testigos de cómo Mateo crecía de un niño inocente a un hombre egoísta. Habían observado mi transformación de facilitador a educador. Esto no es venganza. Es una lección. Una lección sobre consecuencias y responsabilidad. Mi teléfono vibró de nuevo. Llamada número 74. Lo puse boca abajo sobre la mesa de centro y volví a mi periódico matutino, leyendo las noticias locales de Villaverde con genuino interés. El centro comunitario necesitaba voluntarios para actividades de la tercera edad. La biblioteca organizaba un club de lectura centrado en la historia regional. Un grupo de senderismo se reunía todos los miércoles para caminar por los senderos de la montaña. La vida estaba comenzando de nuevo a los 67 años, y se sentía como la primera vida honesta que había vivido en décadas. Las llamadas cesarían eventualmente, Mateo agotaría su pánico, aceptaría su situación y comenzaría el difícil proceso de construir resiliencia adulta. O no lo haría. Y pasaría sus años restantes culpando a todos excepto a sí mismo por sus problemas. De cualquier manera, ya no era mi responsabilidad. Había pasado 30 años tratando de criar a un hombre que se negaba a crecer. Ahora, finalmente, Mateo enfrentaría la elección que todo adulto debe tomar. Aprender a estar solo o caer y quedarse allí. Esperaba que eligiera levantarse. Pero si no lo hacía, al menos sabría que había hecho todo lo posible para enseñarle la diferencia entre la bondad y la debilidad. Las cumbres de las montañas atraparon la luz de la tarde, brillando doradas contra el cielo azul. Hermosas, permanentes, pacíficas. Igual que la satisfacción que se asentaba en mis huesos mientras contemplaba un futuro construido sobre la dignidad en lugar de la manipulación, el respeto en lugar de la explotación, la soledad elegida en lugar de misiones de rescate obligadas. Mateo me había enseñado una lección inesperada a través de su traición. A veces, el mayor regalo que puedes darle a alguien es la oportunidad de tener éxito o fracasar enteramente por su propio mérito. A los 67 años, finalmente estaba listo para vivir para mí mismo. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.